Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo está nuestra gente que con mucha actitud saludable comienza cada mañana? Nosotros preparados para acompañarles en los próximos 30 minutos con un menú que promete, porque hoy vamos a estar desarrollando dos secciones bien interesantes. La primera de ellas, la consulta saludable, donde recordemos que siempre damos respuestas a esas inquietudes que ustedes nos hacen llegar a través de las redes sociales. Posteriormente vamos a estar dando una recomendación a través de la nota saludable. Y hoy con nuestro especialista vamos a estar centrando nuestra conversación en conocer todo acerca de la neuralgia del trigémino. Así que ustedes pónganse muy cómodos, nuestras redes sociales, @Actitud Saludable TV Piso y mi cuenta @conAnabel. Comenzamos. Actitud saludable, saludable, actitud saludable. Actitud saludable, saludable, actitud saludable. Amigas y amigos, es momento de conocer las respuestas que da nuestro doctor Gilbert Martínez, ginecostetra, porque bueno, las consultas que ustedes realizan a través de las redes sociales se las hacemos llegar a él, así que viene nuestra consulta saludable. Veamos. Hola, buenos días, un placer saludarles. El día de hoy vamos a estar en su consulta saludable respondiendo todas sus interrogantes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Desde acá, desde su consulta saludable, seguimos respondiendo las preguntas de cada una de nuestras pacientes. La primera de ellas es: ¿cuánto tiempo tengo para tomarme la pastilla de emergencia después de una relación sexual sin protección? En este caso la respuesta es que tienes de 24 máximo 48 horas. La pastilla de emergencia debe ser utilizada inmediatamente posterior a una relación sexual. Pero si en ese momento no la tienes, tienes como máximo 48 horas para podértela tomar. Y en este caso debes de cumplir la dosis completa. Allí tenían nuestra sección Consulta Saludable y esas respuestas oportunas del doctor Gilbert Martínez. Así que es bien importante que ustedes siempre estén de la mano de esa recomendación de los especialistas. A esta hora avanzamos y por supuesto presentamos a nuestra entrevistada. Se trata de la doctora Yasmerly Blanco, anestesiólogo. Vamos a estar conversando un tema bien interesante, neuralgia del trigémino. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Hola, Anabel. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Bueno, vamos a hablar de este término porque ya aquí tras cámara pareciera ser que el término está muy relacionado a una dinámica que a veces se puede presentar en algunas personas y desconocemos del término. Cuéntenos un poco en qué consiste. Sí, bueno, la neuralgia del trigémino no es más que un trastorno de tipo neurológico que afecta un nervio que nosotros tenemos en nuestra cara, en nuestro rostro, llamado nervio trigémino. Realmente es un trastorno neurológico bien cruel porque no solamente afecta lo que es la cotidianidad del paciente, sino otras actividades que él pueda realizar, comunes como por ejemplo comer, hablar, desenvolverse socialmente. Entonces es un trastorno realmente cruel. ¿Qué pudiese provocar este trastorno, doctora? Y es decir, también un poco para ir conociendo más en detalle en qué edad pudiese presentarse. Y se lo comentaba incluso tras cámaras. Recuerdo que cuando estaba yo adolescente sentía un poco esa tensión allí del nervio. Uno siente así como un leve jalón, así como algo eléctrico. Dice uno, Dios mío, ¿pero qué es esto? Parece, pero es algo bastante que pasa incluso muy rápido. Sí, efectivamente. Generalmente los pacientes lo describen así, como una descarga eléctrica. Sin embargo, bueno, las edades promedio generalmente están por encima de los 50 años. ¿Sí? Okay. Con respecto a las causas pueden ser de causa idiopática, es decir, no existe una patología aparente que la pueda ocasionar, o puede estar relacionada a causas como por ejemplo compromisos o compresiones vasculares, es decir, de vasos sanguíneos que se encuentran cercanos a lo que es el nervio trigémino. También pueden estar asociados a otros trastornos, como por ejemplo enfermedades como la esclerosis múltiple o tumores a nivel del cerebro. Y le decía incluso que ese correntazo, por ponerle un nombre un poquito más coloquial, lo sentía incluso esporádicamente, no era algo constante que yo tuviese que decirle a mi mamá, mira, me está pasando esto, sino que a veces le decía, mira, sentí eso, pero mi mamá, pero te duele la cabeza o algo, no. Fue algo así como que de momento, y cuando estás haciendo una actividad, cualquier cosa, pero y a eso voy. Eso es constante, la persona que lo percibe, que tiene que estar pendiente como para ir al especialista. Sí, bueno, la neuralgia del trigémino es un dolor típico. Esos son ráfagas de dolor
Generalmente, como te comentaba, los pacientes lo describen como descargas eléctricas, son episodios o crisis de forma continua que puede durar minutos o segundos y pueden ser varios durante el día. Los pacientes pueden tener crisis de dolor incluso 20 o 30 durante el día. Ahora, si se presenta en pacientes más jóvenes, ¿de qué manera pudiese esto incidir en el desarrollo de esa niña, de ese niño? Y, por supuesto, si son de manera más recurrentes. Sí, bueno, generalmente cuando se ocasiona en pacientes jóvenes, casi siempre están asociadas a trastornos o enfermedades como la esclerosis múltiple, ¿sí? Pero cuando esto influye en pacientes tan jóvenes, esto afecta considerablemente la calidad de vida porque es que la neuralgia del trigémino, este dolor se desencadena por actividades cotidianas, por ejemplo, incluso comer, hablar, masticar, puede estar ocasionada por distintos factores. Ahora, yéndonos un poquito más a esa parte médica, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando se dan esos corrientazos? Porque uno podría decir, ok, en mi caso que fue algo así como esporádico y pudiese decir que fue en una edad o un periodo particular, pero ¿qué está pasando en el cerebro para que nuestra audiencia también pueda entender un poquito más el funcionamiento de él? Sí, lo que pasa es que el nervio trigémino, él se origina de un ganglio que se llama ganglio de Gasser. Cuando la neuralgia del trigémino se ocasiona, generalmente está ocasionado por compresión o compromiso de ese nervio, ¿okay? que contribuye a la inflamación o la lesión. Eso va a ocasionar que este nervio que está inflamado, que está lesionado, envíe una señal dolorosa a nuestro cerebro y esto se genera una percepción donde el paciente va a percibir esa sensación de dolor, que es una sensación de dolor que no es común. ¿Ok? Y es lo que se describe, o los pacientes lo describen como descargas eléctricas. Ok, una vez que se da esa descarga eléctrica, por ejemplo, en un paciente que sea más recurrente, puede adormecerse un poco esa área del rostro o pudiese venir otra sintomatología que también pudiese indicar que, mira, ya tenemos que ir al especialista. Sí, bueno, cuando estos episodios son de forma constante, continuas, se generan durante el día varios episodios, los pacientes pueden describir que puede persistir durante largos periodos de tiempo, los analgésicos convencionales no generan un efecto, ya esta es una indicación de que los pacientes deben de acudir a un médico especialista. En general, en primera instancia, los pacientes deben acudir a un médico neurólogo y luego el neurólogo lo refiere a un médico especialista en medicina del dolor para, bueno, tratar, una vez descartado cualquier otra causa de importancia, por ejemplo, tumores o alguna enfermedad asociada. Bueno, el especialista en dolor es el encargado de manejar el dolor de la neuralgia del trigémino. Ahorita que menciona enfermedades asociadas, ¿qué pudiésemos decir nosotros en relación a las que estén vinculadas a esta patología que estamos tratando en esta mañana? ¿Qué enfermedades pudiesen estar asociadas? Sí, bueno, la que, como te mencionaba, la esclerosis múltiple es la principal enfermedad que se encuentra comúnmente asociada a la neuralgia del trigémino. Okay. La esclerosis múltiple no es más que una enfermedad de tipo desmielinizante que ocasiona que la mielina, que es una capa que recubre nuestros nervios, vaya destruyéndose y el nervio, al estar desprotegido, esta capa que lo protege, ocasiona que este se inflame, se irrite y genere esas descargas eléctricas o esa información de dolor hacia nuestro cerebro y que se traducen, bueno, en descargas eléctricas a nivel de la cara. Estas descargas eléctricas generalmente tienden a ocasionarse en un solo lado de la cara, muy rara vez es bilateral y bueno, es mucho más frecuente en el sexo femenino. Y en pacientes, bueno, mayores de 50 años, como te estaba comentando. Ok, doctora, vamos a hacer una breve pausa. Nos corresponde cumplir algunos compromisos con nuestra audiencia, pero al regreso quisiera que comentáramos un poquito más acerca de, bueno, de cómo es el tratamiento y, por supuesto, garantizar esa salud de todo ese paciente que pueda estar pasando por esta afectación. Bueno, nosotros vamos a hacer una breve pausa. Recuerden las redes sociales, @Actitud Saludable TV Piso y mi cuenta @conanabel. Quédense con nosotros, ya volvemos. Actitud saludable, saludable, actitud saludable. Actitud saludable, saludable, actitud saludable.
Avanzamos a esta hora. Recuerden las redes sociales, @Actitud Saludable TV Piso y mi cuenta @con Anabel. Se viene la nota saludable y allí queremos recomendar un libro que va en procura de qué, del cuidado y la salud de nuestro intestino. Así que veamos a continuación los detalles. Nota Saludable te recomienda Mejora tu salud intestinal, obra literaria del escritor Patrick Holford, libro que destaca de manera práctica la importancia de una buena digestión para prevenir numerosas enfermedades, mantenerte esbelto y garantizarte una buena salud. Estamos de vuelta y por supuesto tenían ustedes esa recomendación, un libro que ayuda a mejorar esa salud, o podríamos decir que ayuda a contribuir el cuidado de esa salud intestinal, muy importante. Nosotros seguimos en la grata compañía de la anestesiólogo Yasmerly Blanco. Estamos conversando hoy sobre neuralgia del trigémino. Doctora, en la parte anterior ya nos explicaba un poco sobre esta afectación, ¿no? Pero quisiéramos conocer sobre los tratamientos que se pueden indicar para ese paciente que padece de esta neuralgia. Ok, bueno. El tratamiento de primera línea es la utilización de antiepilépticos como la carbamazepina o carbamazepina. Nosotros en medicina del dolor lo utilizamos es para neuromodular el nervio y que de esta forma esa información de impulso nervioso errónea no viaje hacia nuestro cerebro y se genere la percepción, es decir, se genere el dolor. En la mayoría de los casos, los pacientes tienden a resolver, es decir, el dolor de forma satisfactoria con la carbamazepina. Sin embargo, hay otros pacientes que, bueno, tenemos que hacer ya tratamientos intervencionistas. ¿Ok? Tratamientos intervencionistas me refiero a bloqueos nerviosos. Nosotros como anestesiólogos, especialistas en medicina del dolor, podemos ofrecer distintos bloqueos o tratamientos intervencionistas, como por ejemplo radiofrecuencia a nivel del ganglio de Gasser. Esto permite neuromodular el ganglio por medio de un dispositivo que lo que hace es que envía impulsos de tipo pulsados para, bueno, de esta forma neuromodular el nervio y no se genere la información de tipo dolorosa hacia nuestro cerebro. También existen otros bloqueos menos invasivos, como son los bloqueos de las ramas terminales del nervio trigémino. El nervio trigémino, su nombre se debe a que tiene 3 ramas terminales. Tenemos la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Y nosotros podemos realizar el bloqueo de estas 3 ramas. Y bueno, esta es una alternativa. Ya cuando los pacientes no mejoran con estos escalones, ya hay que derivarlos ya a neurocirugía para que, bueno, hagan la remoción de la estructura que está generando la compresión del nervio trigémino de ya forma quirúrgica, ya sería el último eslabón. Fíjese, ¿cuánto tiempo tarda en quitarse ese dolor, esa afectación de neuralgia del trigémino? Bueno, lo que es el tiempo es relativo. Porque va a depender del paciente. Exacto, depende del paciente porque cada organismo es distinto y cada paciente va a responder distinto a los tratamientos. Hay pacientes que, bueno, con 1 o 2 sesiones ya tienen alivio, mejoría clínica, pero hay otros pacientes que, bueno, hay que llevarlos por grandes periodos de tiempo y hacer un manejo multidisciplinario. La alimentación también va a ser importante al momento de dar las indicaciones, por supuesto, no solamente farmacológica, sino también la nutrición, que es tan necesaria. Sí, más que todo nutrición, la alimentación influye mucho, sobre todo con respecto a evitar que se desencadene la neuralgia. Okay. Generalmente cuando los pacientes están en crisis, indicamos alimentos de tipo blando para evitar que, bueno, los alimentos ya que no son de tipo blando generen estímulo del nervio y generen las crisis dolorosas. Pero esto es cuando ya los pacientes entran a consulta y los estamos canalizando para mejorar el dolor. Por ejemplo, el consumo de café tendría que disminuirse o desaparecer totalmente cuando se está bajo un riguroso tratamiento como este. Bueno, no, el café no está descrito que genere alguna interacción o activación de la neuralgia. El rendimiento de la persona en cuanto a esa cotidianidad, ¿cómo se ve afectada, doctora, cuando está o padeciendo de esta enfermedad? Sí, bueno, lo que es la calidad de vida de los pacientes se encuentran afectadas porque, bueno, cuando nosotros canalizamos o los pacientes llegan a nuestra consulta, son pacientes que
en la mayoría de las veces han ido a varios especialistas, muchas veces no consiguen calmar el dolor, son pacientes que incluso tienen años con la neuralgia del trigémino y esto afecta en gran medida la calidad de vida de los pacientes, porque como le mencioné, cualquier estímulo que genere activación de este nervio produce dolor y las descargas eléctricas que son bien desagradables y limitan mucho las actividades que los pacientes pueden estar realizando. ¿Pudiese confundirse esta neuralgia con la migraña? ¿Cómo es la mejor manera o cuáles son los exámenes que deberían aplicarse para poder detectar realmente esta enfermedad? Sí, bueno, la recomendación es si los pacientes presentan ya sea cefaleas o dolores faciales, la recomendación es acudir a un especialista capacitado para que él le indique los exámenes correspondientes. Okay. Nosotros como especialistas indicamos los exámenes de forma individualizada según el examen clínico de los pacientes, pero para poder descartar cualquier causa asociada a la compresión del nervio trigémino, generalmente se indican exámenes imagenológicos como resonancias o tomografías, pero como te menciono debe ser individualizado según el paciente e indicado por el especialista. Ok, eso es bien importante también. ¿Cuáles son o cuál es ese especialista el cual la persona debe acudir? Porque bueno, sabemos que siempre, por eso le decía, se puede confundir con otras patologías como la migraña, porque sabes, ese dolor de cabeza también bastante agudo, persistente. Las personas a veces recaen también en la automedicación y eso es bien importante que usted también haga, si se quiere, el llamado, la observación para que las personas no incurran en ello, porque entiendo que eso también desencadena otras afectaciones en el organismo. Sí, exactamente. El especialista encargado en el diagnóstico de la neuralgia del trigémino es el médico neurólogo. Okay. Como te había mencionado anteriormente, y luego, bueno, el médico neurólogo es el encargado de, bueno, derivarlo a otras especialidades, como por ejemplo, trabajan mucho de la mano con la medicina del dolor para, bueno, mejorar el dolor, que es la principal afectación por la cual el paciente acude a la consulta en primera instancia. Pero de primera línea ir al neurólogo. La automedicación, doctora, que siempre me gusta que ustedes los especialistas hagan bastante hincapié y sobre todo inviten a nuestra audiencia a no ser tan abusivos con algunos fármacos por el hecho de, bueno, no, yo me quito el dolor de cabeza con esto, es así y pasa mucho tiempo, usted lo decía, a veces el paciente ni sabe que está en ese cuadro de una enfermedad, pero no insiste en tomar algún fármaco porque eso le alivia el dolor. Correcto. Bueno, la automedicación nunca debe practicarse, siempre debe ir de la mano de un médico que deba indicar el tratamiento adecuado porque los pacientes son distintos, la sintomatología es distinta, los pacientes tienen distintas patologías asociadas y es mejor evitar que los fármacos generen efectos adversos, porque los fármacos cuando se consumen de forma indiscriminada por largos periodos de tiempo no generan solamente dolor a nivel de la mucosa gástrica, sino terminan dañando otros órganos y sistemas como riñón, hígado o el cerebro. Entonces siempre la medicación debe ir de la mano de la autorización o la indicación de un médico especialista. Bueno, doctora, quisiera que dejara sus puntos de contacto para finalizar. Bueno, en Instagram me pueden conseguir como doctorablanco.dolor y mi número de telefónico es 0424-158-2546. Bueno, excelente. Gracias por acompañarnos, por brindarnos siempre esa guía tan necesaria para que toda nuestra audiencia, bueno, procure siempre a la prevención y sobre todo ese cuidado responsable. Queremos siempre que esa actitud saludable esté acompañada de la mano de los mejores, los especialistas. Así que nos vamos. Las redes sociales de nosotros también están disponibles. @actitudsaludabletvpiso y mi cuenta @conanabel. Excelente día para todas y para todos. La educación genera confianza. La confianza genera esperanza. La esperanza genera paz. Confucio. Actitud saludable, saludable, actitud saludable. Actitud saludable, saludable, actitud saludable.